Problema de investigación. Este trabajo de investigación se inscribe en el campo del bilingüismo y particularmente en la enseñanza de contenido en lengua extranjera. El trabajo se realizará en el Colegio San Bartolomé La Merced, el cual es un colegio bilingüe nacional en el que se dictan algunas asignaturas en inglés. En bachillerato se dicta biología e informática y tecnología en inglés. En la actualidad me desempeño como docente de tiempo completo en el San Bartolomé La Merced. En dicha institución enseño la asignatura Informática y Tecnología. En los 3 años que tengo de experiencia en el colegio, dictando dicha materia en el mismo grado, en octavo, considero que en la asignatura hay 2 elementos que se requieren trabajar. Por una parte, se deben buscar recursos pedagógicos que permitan potenciar las habilidades de los estudiantes en una lengua extranjera, por ejemplo, mediante el proceso de lectura. Y de otro lado, implementar estrategias didácticas que motiven a los estudiantes por el aprendizaje de los contenidos en particular. Los contenidos de la asignatura están relacionados con el manejo de las hojas de cálculo. El presente proyecto de investigación, por lo tanto, pretende explorar un posible camino en el cual, mediante el uso de una estrategia didáctica, el uso de la narrativa y específicamente del cuento, se enseñe contenido en el área de informática y también se potencia en los estudiantes la habilidad de lectura en lengua extranjera. La pregunta de investigación. ¿Cómo a partir del uso del cuento se puede motivar a los estudiantes para el aprendizaje de un contenido informático y a su vez fortalecer la habilidad de lectura en lengua extranjera? Como objetivo general está el identificar si con el uso de cuentos en una clase de enseñanza de informática, manejo de las hojas de cálculo, se puede motivar a los estudiantes para el aprendizaje de este contenido y potenciar su habilidad de lectura en lengua extranjera. Como objetivos específicos se tienen 3. El primero es el empleo del uso de cuentos en inglés para la enseñanza de temáticas específicas en el manejo de las hojas de cálculo. Un segundo objetivo es evaluar si con el uso de cuentos en lengua extranjera se logra motivar a los estudiantes para el aprendizaje de contenido informático. Y finalmente se pretende indagar en qué medida la habilidad de lectura en inglés se ve potenciada con el uso de cuentos para la enseñanza de contenido informático. En el estado del arte no se encuentran estudios específicos que relacionen el uso del cuento con la enseñanza de contenido tecnológico en lengua extranjera. Sin embargo, sí existen proyectos de investigación en el aula que abordan el uso del cuento para la enseñanza de contenido en lengua materna. Así, por ejemplo, tenemos en Europa un estudio de 2 autores, Blanco y Blanco, en el 2009, quienes han trabajado en la investigación pedagógica respecto al uso del cuento para el aprendizaje de las matemáticas. En su artículo, Cuentos de matemáticas como recurso en la enseñanza secundaria obligatoria, los autores se proponen como objetivo de investigación el estudiar si los cuentos pueden constituirse en una herramienta para lograr la motivación de los alumnos en el área de las matemáticas, reflexionar sobre su significado o profundizar en su contenido. Luego de unas actividades previas en las que los estudiantes de primero de bachillerato tuvieron que leer e ilustrar cuentos relacionados con el uso del cero y números decimales, se les propuso a los alumnos la creación de un cuento relativo al concepto de fracciones a partir de la teoría estudiada. Luego de esta experiencia, los autores afirman que los cuentos matemáticos son un recurso didáctico válido para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en secundaria, ya que con ellos hemos conseguido que los alumnos trabajen de manera eficiente los contenidos planteados, crear la necesidad de relacionar contenidos matemáticos con situaciones reales y exigirles de manera indirecta repasar los contenidos tratados en las unidades correspondientes. En Colombia se tiene un estudio del año 2016, un estudio de maestría, titulado El género literario del cuento como estrategia didáctica para abordar el concepto de infinito en un curso de grado 11. Dicho trabajo de investigación buscaba evaluar si el género literario del cuento mejoraba el aprendizaje del concepto de infinito en los estudiantes de un grupo de grado 11. El autor se sirve de 2 elementos fundamentales para sustentar su trabajo de tesis. Por una parte, indica
que la sensibilidad hace parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues permite dar cuenta de los mecanismos por los que se lleva a cabo la adquisición y retención de los grandes cuerpos de significado. Y por otra parte, citando al Ministerio de Educación Nacional, el autor señala que los diferentes procesos de la actividad matemática, como la formulación, el tratamiento y la resolución de problema, se asimilan de una mejor manera cuando el conocimiento está inmerso en un contexto. Otro estudio que se tiene es en el área de biología. Un autor llamado Lastra en el 2009 utiliza el cuento como herramienta para la enseñanza de una temática específica, la paleobiología. Consideraciones teóricas y conceptuales. Lo primero es definir la educación bilingüe. Cuando se habla de educación bilingüe, hacemos referencia al tipo de enseñanza que ocurre en la escuela y que involucra al menos el uso de dos lenguas, es decir, cuando dos lenguas son utilizadas como medio de instrucción. En el contexto específico, en el Colegio San Bartolomé de la Merced funciona una educación bilingüe de tipo de inmersión parcial retardada, dado que en el ciclo de preescolar se tiene una intensidad aproximada de 10 horas semanales de contacto con el inglés. Luego en el ciclo de primaria, además del inglés, son dictadas en esta lengua extranjera asignaturas como matemáticas, ciencias naturales e informática, para lograr una intensidad de aproximadamente 18 horas. Y el contacto con el idioma se culmina en bachillerato con una intensidad que ronda las 12 horas, pues además del inglés, materias como biología, informática y química en grado noveno son dictadas en esta lengua. Asimismo, en el documento de Programa de Educación Bilingüe del colegio se señala como objetivo que los estudiantes sean bilingües y que además sean bialfabetas, para que al infiltrarse al contexto académico superior en otro idioma sean capaces de desenvolverse competentemente. En términos de bialfabetismo se busca que el aprendiente desarrolle los procesos de escritura y lectura en dos lenguas, lo cual redundará en la mejora de la actividad comunicativa, tanto en el proceso de escucha como en el oral, y en el desarrollo de procesos de pensamiento en los dos idiomas. Lengua extranjera. Para el presente trabajo se tomará la definición de lengua extranjera dada por el Ministerio de Educación Nacional, en el cual se indica que la lengua extranjera se adquiere generalmente en el aula de clase, pues el contacto con dicha lengua no es demasiado frecuente en el entorno inmediato, a diferencia de una segunda lengua. Su uso no es requerido en el día a día, pues no es reconocida en el país como un idioma oficial y su utilización está supeditada a situaciones particulares, tales como estudio en el extranjero, trabajo con compañías multinacionales, entre otras. Metodologías para la enseñanza de contenido en lengua extranjera, CLIL. En el Colegio San Bartolomé de la Merced se busca incentivar el uso de CLIL como metodología para el aprendizaje de contenido en asignaturas bilingües. El cuento. Para el presente trabajo me interesa tomar la definición de cuento clásico, pues se utilizarán los relatos de personajes en ambientes específicos y la trama tendrá un comienzo, un desenlace y un final. Asimismo, en el caso del discurso se trabajará en el presente proyecto con el texto escrito con el fin de potenciar el proceso de lectura de lengua extranjera a la vez que se enseña contenido. Adicionalmente, para la estructuración de los cuentos se tomará el esquema sugerido por Kieran Egan, que consiste en 4 elementos fundamentales. El primero responde a la pregunta la importancia del tópico a estudiar, respondiendo a las preguntas que hace que el tema sea emocionalmente atrapante, cómo puede evocar la capacidad de asombro y por qué nos debería importar. En segundo término, se debe reflexionar acerca de cómo concebir el contenido en forma de cuento mediante la utilización de opuestos binarios en términos de sentimientos, metáforas que otorguen un desenlace dramático a los eventos y situaciones, odio versus amor, pérdida versus ganancia. En tercer lugar, determinar cómo concluirá el cuento, de tal manera que el conflicto quede resuelto al final de la historia. Y finalmente, el último elemento consiste en identificar el procedimiento de evaluación que permitirá determinar si los contenidos fueron o no aprendidos y si los estudiantes entendieron o no la importancia del tema. Habilidad de lectura en lengua extranjera.
El Colegio San Bartolomé la Merced define la lectura como el espacio de intermediación entre el texto del sujeto escritor y el sujeto lector, donde el sujeto lector decodifica, analiza, interpreta y asume una posición frente al texto que el sujeto escritor plantea con una intención comunicativa específica. En esta intermediación el contexto, la cultura, las ideas, las percepciones y presaberes cumplen un rol importante en la significación del texto. Adicionalmente, se trabajarán algunas de las 5 dimensiones que se tienen para lengua extranjera en el Colegio San Bartolomé la Merced. Ellas son la comprensión literal, la reorganización textual, la comprensión inferencial, la lectura crítica y la apreciación. Finalmente, uno de los objetivos que se planteaban en el presente proyecto tiene que ver con la evaluación respecto a si con el uso de la herramienta narrativa del cuento se logra la motivación de los estudiantes por el aprendizaje de contenido informático. Para evaluar este aspecto se acudirán a elementos de la investigación cualitativa, tales como la observación directa, registro en un diario de campo, entrevistas y encuestas para determinar aspectos tales como la predisposición del estudiante para la actividad, participación activa del alumno en las tareas propuestas, deseo de realizar actividades similares con posterioridad, deseo de ahondar en los contenidos estudiados, entre otros elementos.